Bueno, también estamos muy atentos a lo que ocurre en materia internacional. Hay dos guerras que lamentablemente en este minuto se están desarrollando en distintas partes del mundo, en Europa del Este, en Oriente Medio, y queremos hablar de esta materia con el analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz, a quien le agradecemos, profesor, por habernos esperado también para tener este contacto, porque es muy importante conversar de esta materia. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Un gusto conversar con ustedes, Camila, Luis. Sí, es lamentable, profesor, que este tipo de hechos históricamente tengan este pic comunicacional, finalmente, la crítica mundial, pero una vez que van pasando los días, como que ya se normaliza y va bajando finalmente, pero el dolor, el miedo, la desesperanza de quienes están en el conflicto obviamente continúa y muchas veces aumenta. ¿Qué estamos viviendo hoy con este mes ya de conflicto entre Israel y Hamás? Para poder entender un poquitito también, porque claro, bajó un poquito también, pasaron los panamericanos en nuestro país, pero esto continúa lamentablemente. Sí, Kant nos dice que hay cosas que la razón humana no logra entender. No están en su parámetro. Una de estas es la guerra, pero la guerra es una cosa que existe, está, no la podemos obviar. Cuando la política falla, lo que continúa es la guerra. Entonces, no nos podemos salir de ahí. Hay una frase que se la cargan a César, pero no es de César, es de Vegesio. Dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y desde ahí en adelante, esta política de la guerra efectivamente se da como una solución, y lo que busca la guerra es la paz, curiosamente. Entonces, hoy día tenemos dos guerras que son las que llaman más la atención, pero tenemos otras guerras en África que están más ocultas todavía. Pero dos guerras que nos llaman la atención, y son distintas. La guerra de Rusia-Ucrania, que la hemos tenido durante un año en las pantallas todos los días, es una guerra entre dos estados, y la guerra entre Israel y Hamas es la guerra entre un estado y un actor distinto a un estado que efectivamente se aventura en tratar de conseguir sus objetivos particulares de ese grupo, que Hamas, ¿cierto? A costa de la seguridad de Israel. Mm. Entonces, lo que estamos viendo es un nuevo mundo, es un nuevo paradigma. En el siglo XX nosotros sabíamos que la guerra era entre un Estado y otro Estado, pero de ahí en adelante, cuando cambia el mundo, la globalización nos entrega esta posibilidad de que existan actores distintos al Estado que son capaces de intervenir e interferir en las relaciones internacionales. Sí que no hemos cambiado, la guerra sigue, desgraciadamente sigue, la guerra sigue con una intensidad enorme. El único que dicen, el único que ganó en este surgimiento de la guerra Israel-Jamás es Rusia, porque efectivamente salió de la primera página de los diarios, salió de la primera página de los noticiarios, pero esa guerra continúa, esa guerra está. Rusia colocó 40.000 hombres más en la zona del Donbass, eh, y estamos en eso. La pregunta de ustedes iba a la guerra de Israel-Jamás. Sí, profesor, Bueno, bueno, ya se cumple un mes justamente de guerra, son más de 10.000 personas fallecidas, el 70% sí, son niños, mujeres y ancianos. Tenemos sí. a un Estado de Israel que dice estar ya destruyendo objetivos de Hamas, asesinando terroristas, pero en la práctica están muriendo niños y niñas todos los días. Están muriendo Mm, personas mayores que no están en los enfrentamientos todos los días. Está sí. el Estado de Israel dentro de Gaza, ya ha entrado, probablemente ha sido la primera vez en muchos años, seguramente usted me corregirá, profesor, que logran entrar por tierra, adentrarse tanto dentro de la ciudad de Gaza. Preguntarle lo que ocurre ahí, porque tenemos incluso un presidente de Estados Unidos, país que siempre le ha prestado apoyo, ¿cierto?, a Israel, pidiéndole ya a Netanyahu, Joe Biden, por favor, paremos con esto, démosle una pausa, por lo menos una tregua a los enfrentamientos. Sí, lo que se está produciendo ahí, hay varias cosas, Camila, que hay que señalar. Lo primero es que esta guerra es tremendamente difícil de analizar por varias razones. Cuando hablamos de la guerra Rusia-Ucrania nos parece casi natural que dos estados estén peleando, pero cuando hablamos de esta guerra, lo primero que nos aparece es que hay niños y mujeres que están muriendo. En Rusia también hay niños y mujeres que están muriendo, pero hay algo en esta guerra en particular que nos impide o nos dificulta el ponernos en el punto central de la razón.
Fíjate que voy a ir al tiro a la Franja de Gaza, pero fíjate que el libro de la defensa de Chile, en Chile, del año 97, señala que el Estado que es atacado cuando se enfrenta a una guerra, donde afectan los intereses vitales del Estado, el Estado está facultado para actuar con todo su potencial sobre esa amenaza. Si nosotros miramos a Israel, está haciendo eso, está atacando con todo su potencial a Hamás, no a la población palestina, y hay que separarlo inmediatamente, a Hamás. Y entra a Gaza fundamentalmente a buscar a Hamás. Ahora, yo, alguna vez lo conversamos, yo sigo pensando que el haber entrado a Gaza, a la franja de Gaza, es un error. Es un error porque ha generado más muertes, más destrucción, porque para avanzar los soldados en una zona de las características de Gaza, tienen que ir destruyendo todo, porque si no, cada esquina, cada losa que se cayó de un edificio destruido es una trampa. Hoy día lo que está haciendo Netanyahu es ir a buscar a Hamás a sus refugios, a sus santuarios. Entonces, está entrando a los túneles, está destruyendo los túneles. Desgraciadamente, la forma de combatir de Hamás es poner a las personas civiles como escudos de sus propios soldados. Entonces, sus propios soldados son francotiradores, pero los que van defendiendo a esos soldados son las personas civiles. Por tanto, cada vez que Israel ataca uno de los cuarteles de Hamás, hay personas civiles que van a morir. Eso está claro. Lo sabe Hamás, lo sabe Israel, lo sabe Estados Unidos y lo saben todos los que estudian la guerra. Por tanto, si miramos esto es verdaderamente una cuestión criminal. La guerra saca lo peor del hombre. Entonces, sin duda, que cuando Hamás nos dice han muerto 10.000 personas y de las 10.000 personas que han muerto, el 40% son niños, es una cosa brutal. Es brutal en la Franja de Gaza, es brutal en Rusia, es brutal en África, es brutal en cualquier parte donde esto suceda. Desgraciadamente, Israel está reaccionando dentro de lo que se llama la guerra justa o dentro de lo que se llama el derecho a la defensa. Israel está reaccionando tal como lo dice el libro de la defensa de Chile del año 97, con todo el potencial que tiene contra Hamás. Entonces, hay elementos que la doctrina nos dice, que la academia nos dice, que los actores nos dicen, pero que como la guerra es un fenómeno que involucra emociones, cuando yo miro la guerra estoy involucrando emociones, y cuando miro la destrucción de los edificios que ustedes están mostrando, involucra emociones. Entonces, mi análisis es afectado por esas emociones, ¿no es cierto? Y hay cosas que las saco porque no me sirven a mi imagen. Lo que está sucediendo aquí es una guerra brutal, es un desastre humanitario dentro de la Franja de Gaza. Israel tiene un potencial enormemente mayor que el que pueda tener Hamás. Sin embargo, Hamás sigue lanzando cohetes, sigue reaccionando, sigue atacando, sigue matando soldados, sigue actuando. Entonces, mientras no se acabe la misión que se autoimpuso Netanyahu de acabar con Hamás, esto en la Franja de Gaza va a seguir. Lo grave de esto, Luis y Camila, es que mientras se mantiene, ya sacó una declaración de que la seguridad de la Franja de Gaza iba a estar a cargo de Israel por mucho tiempo. El problema es que cuando, por ejemplo, Estados Unidos entró a Afganistán para ir a buscar a los talibanes, estuvo 20 años. Entonces, sí, fue a buscar a un grupo parecido a Hamás. Estuvo 20 años. Cuando fue a buscar a Osama Bin Laden, son 20 años. Entonces, la definición de Netanyahu hoy día de la seguridad de la Franja de Gaza se va a mantener y Israel se va a hacer cargo, puede ser mucho tiempo. Y la otra parte del análisis es que efectivamente puede ser parte de la solución que está esperando la población de Israel para mantenerse relativamente tranquilo respecto de los 200 rehenes que están dentro de la Franja de Gaza. Entonces hay muchos elementos que están jugando y, como les decía, cuesta mucho instalarse en ese centro en donde las emociones se quedan afuera, un poco afuera, y empieza a operar la razón. Eso es tremendamente difícil en lo particular de esta guerra.
Sí, sin duda. Y bueno, costó mucho también que Egipto lograse también abrir su frontera, finalmente lo está haciendo con quienes tenían la doble nacionalidad. Se logró también la llegada de ayuda humanitaria, eso es muy bueno, con todas, Sí, obviamente, las sí. críticas que hay, pero por lo menos se abre esa posibilidad. Pero también hay una situación política del mismo Netanyahu dentro del mismo Israel. De hecho, se Sí. da todo esto en medio de polémicas por destitución, problemas de corrupción, con un movimiento social, para hacer el símil con nuestro país,